¿Cómo están? Bueno, les vengo a hablar de Saturno en Piscis. Es un emplazamiento que es bastante complejo de desentrañar, de comprender y de explicar. ¿Tá? Lo primero, Saturno pasó de Acuario a Piscis, ¿tá? Y va a estar en Piscis desde 7 de marzo, hace 3 días, 7 de marzo de 2023 al 2026, hasta febrero de 2026. ¿Tá? Estos son 3 años en que vamos a estar experimentando esta energía, que nunca está aislada, siempre es obviamente en relación al contacto con todos los demás, con el cielo, ¿no? Y con lo que está pasando. Pero lo importante es esto de que todos los planetas tienen su ciclo, igual que los planetitas adentro nuestro, ¿no? Nuestras funciones psicológicas. En el caso de Saturno es un ciclo de 3 años, siempre es así, entre 2 años y 3 años más o menos. ¿Tá? Entonces, como para hacer un repasito de esto, los planetas a más cerca estén del Sol, que son los planetas personales, van más rápido en el sentido de que dan la vuelta más rápido en su órbita, ¿no? Alrededor del Sol, mientras a medida que se van alejando del Sol, tienen órbitas más grandes, se empiezan de alguna manera, no de forma literal, pero a enlentecer, porque tienen las órbitas más grandes, y esto hace que estén más tiempo por signo, ¿no? En esto de los 12 signos del zodíaco alrededor del sistema solar. Entonces, a más tiempo esté el planeta por signo, los cambios también, las transformaciones o de la manera en que nos interpela y nos afecta, va a ser más profundo, porque va a estar más tiempo ahí como calando, ¿no? Saturno, pasando a Piscis, son 2 energías que son bastante distintas. ¿Tá? Muchas veces en astrología se ve la función del planeta en relación a la energía del signo y a veces están más afín y a veces están como más distantes y de alguna manera esa oposición, ¿no? Ese choque de energías genera como ciertas fricciones. Para poner en contexto, en este momento en Piscis ya está Neptuno desde el 2011. ¿Tá? Pero Neptuno es el regente, es el planeta regente de Piscis, eso quiere decir que sus energías, ¿no? Sus principios son muy afines, se entienden entre sí, es como si fuera agua en el océano, ¿tá? Están como pez en el agua, entonces son energías que de alguna manera fluyen más o también se exageran o se expanden más. En el caso de Saturno, tienen principios muy distintos, lo que tiene que ver con Saturno cómo funciona y lo que tiene que ver con Piscis como energía. ¿Tá? Entonces hay que ir viendo cómo estos dos amiguis se van confluyendo y cómo se van manifestando acá en la Tierra, que es lo que ahora nos importa, esas energías. ¿Tá? Entonces, lo primero para comentar en relación a Saturno es que este es un planeta que una de sus características, como es limitante, ¿no? Lo que nos da placer, le decimos vení, tranqui, que te integro fácilmente, y lo que nos da más displacer son energías que nos cuestan un poquito más. Esto también pasa desde el punto de vista de nuestra carta natal, de nuestra energía de nacimiento, ¿no? De cómo estaban los planetas en el momento exacto en el que nacimos, y eso de alguna manera genera como una mezcla de energías que es lo que somos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, Saturno, al ser un planeta que genera restricciones y limitaciones, es un tipo de energía que en general primero muestra como su cara. No es que el planeta nos muestra esa cara, es la manera en que nosotros y nosotras podemos ir manifestando y viviendo estas energías, ¿no? En general primero es más de proyección, de ver afuera, de que sucede afuera, de que son eventos que van sucediendo, son energías que al principio las vivimos, si se quiere, de manera como en sus facetas más negativas, pero simplemente porque no sabemos integrarlas. A medida que pasa el tiempo, esas energías se integran un poco mejor, se integran a la conciencia, es decir, las aprendemos con H también, y las podemos manifestar con suerte y con trabajo, perdón, no con suerte en el sentido de si lo laburamos, ¿no? Con trabajo, porque Saturno las vamos integrando y ahí sí las energías se van manifestando. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es de esperar que durante estos 3 años, al principio, se expresen las manifestaciones más complejas, más negadoras o también más compensatorias. Ahora explico por qué esto de compensatorio, de esta energía de Saturno en Piscis, y a medida que pasa el tiempo, más quizás hacia el último año, se pueden empezar a manifestar esas energías de manera más aprendida. ¿Tá? Entonces, en este sentido,
¿Cuál es la función? Las funciones resumidamente de Saturno. Saturno es el planeta que limita. De la misma forma que en el cielo, de forma física, es el planeta que está entre lo que son los planetas sociales, que es Júpiter y Saturno, y después Urano, genera con sus anillos también como una especie de muro, ¿no? Es como el muro de hielo de Game of Thrones. Es hasta acá podemos pasar, hasta acá llega nuestro ego, hasta acá llega lo que yo conozco de mí, hasta acá llega lo que el ojo humano puede ver, porque Saturno es el último planeta que se puede ver con nuestros sentidos, con nuestra vista. Después ya se necesita tecnología uraniana. Y además, de hecho, entre Saturno y entre Urano hay un cinturón de asteroides, ¿no? Habla de que ya hay algo también en el medio ahí como un portal, ¿no? Entonces, de la misma manera, estoy como gritando refórica, es que quiero tratar de ser lo más rápida y resumida y sintética posible. De la misma forma, en nuestra psique, en nuestro microuniverso interior, pasa igual. Lo que genera, de la forma en la que vivenciamos y expresamos la vibración de Saturno, es esa. Es a través de experiencias que nos limitan, que nos restringen, que nos demandan para aprender disciplina, responsabilidad, madurez. Es lo que nos genera miedo. Miedo incluso en el sentido, si se quiere, positivo, de cuando decimos, bueno, cierta prudencia, ¿no? No te mandes a hacer eso porque eso tiene consecuencias, porque eso está en el plano de las cosas reales que pueden pasar, ¿no? Ese principio de realidad, del tiempo, de la vejez, porque es lo que nos habla del paso del tiempo, ¿no? De esta energía, de esta matrix, ¿no? De la 3D, en la que es todo eso que podemos ver, materializar y tocar. Esa es la energía de lo que genera Saturno. Incluso también a veces la muerte, aunque es más plutoniana, pero la muerte en este sentido, de bueno, soy consciente del paso del tiempo y que las cosas terminan y caducan, entonces tengo que tratar de limitarme a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y no perder ese tiempo saturnino de alguna manera. Por otra parte, Piscis, su, digamos, representación o lo que significa esta energía, es todo lo contrario, es lo abierto, es el océano, ¿no? Es donde confluyen todas las energías zodiacales, es el final del signo de la rueda del zodíaco, es donde terminan y se unen, es la unión. Y es todo lo que tiene que ver con la disolución, lo que justamente esas 11 energías anteriores en este 12º signo se juntan y se disuelven, ¿no? Se disuelve para empezar algo nuevo. También tiene que ver entonces con lo desaparecido, con lo más invisible, con lo intuitivo, con lo emocional, porque es un signo acuático y es mutable, está mutando hacia algo nuevo. Es mucho más difícil de entender, de agarrar, de sostener, ¿no? Se siente desde otros lugares, no es tan esto de que lo podemos explicar con las palabras. Y tiene sus riesgos, porque muchas veces hablamos de Piscis y decimos, sí, es la empatía, es la bondad, es la hipersensibilidad, ay, qué divinos, no, pero también es todos los riesgos y como todos los signos, tiene su cara B, ¿no? En este sentido, como está asociado a la moda, porque es lo que nos une, lo que nos hace una misma masa pegoteada, también es los riesgos de las tendencias, en el sentido de la manipulación, de cómo se nos puede o cómo podemos manipular, generando esta unificación y no la diferenciación, ¿no? De identidades. Entonces también es cuando nos contagiamos, también hasta en el sentido literal de una enfermedad, pero cuando nos contagiamos de las modas, cuando nos vestimos todos y todas iguales, cuando de repente algo es una tendencia hacia un lugar y todos y todas vamos para ahí. Es medio rebaño en ese sentido. Entonces también hay que tener como cierto cuidado. Cuando unimos estas dos energías, entonces, ¿qué puede pasar si lo interpretamos? Es bueno. Toda esta cuestión que tiene que ver con Piscis, que podría ser, por ejemplo, sentir causas asociadas a, no sé, a minorías más vulnerables, a tener esta sensibilidad por ayudar a quienes están en una situación de desventaja, a los animalitos, a las infancias, ¿no? a las minorías. Saturno lo que puede generar es esta polarización que genera entre que primero me limita y después cuando lo puedo aprender, lo puedo vivir de forma como si se quiere más posibilitadora, es mucha sensibilidad, una extrema sensibilidad y de este tipo de luchas por, ¿no? Esto de ayuda a quienes puedan estar en situaciones de desventaja y demás,
pero también represión de eso, porque siente miedo. Esto, ¿no? Saturno me hace sentir ese miedo de esto, me puede pegotear con el otro, puede hacer que yo me disuelva mi propio ego en esto. Entonces genera ambas polos, ¿no? Por ejemplo, de mucha movida pro animales, pro infancias, pro todo esto que te decía, pero también lo que restringe y lo que baja la realidad es, bueno, pero labura para esto, bueno, pero vamos a hacerlo, porque mucho bla, 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 y siento, y lloro, y no, y pobrecito, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué leyes generamos, no? Las leyes, el bajar a tierra, el hacerlo realidad, el limitar, bueno, todo esto es un divague, todo esto es muy lindo, mucho llanto, mucho sentir, pero ¿qué hacemos con esto? Eso es lo que hace Saturno. Y como Piscis también tiene que ver con la imagen, con esto de unirse con lo otro y unificarse y proyectar y espejar, eso también es un poco librano, pero desde otro lugar, también tiene que ver con esto de la imagen, por ejemplo, en el cine y personificar, entonces puede ser que tenga que ver con ciertas leyes y regulaciones, ¿no? Podemos pensar, y ahora también con la entrada de Plutón en Acuario, en qué pasa con la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede empezar a tomar ciertos lugares y roles, por ejemplo en lo audiovisual, y eso cómo lo podemos de alguna manera reglamentar, porque todo lo que es leyes y reglamentación, ¿no? Poner como en cierto orden tiene que ver con lo saturnino. También Piscis tiene que ver con las adicciones, porque tiene que ver con la evasión que busco de alguna manera para llegar a ese plano neptuniano del más allá, de la fuente, de lo que me une con todo, como cuando estaba en la panza y estaba unido con la totalidad, con mamá. La búsqueda pisciana neptuniana muchas veces es a través de sustancias que me llevan a ese sentido de unidad, ¿no? Entonces, como Piscis está asociado a las adicciones y Saturno al restringir, ¿no? Es tipo, bueno, quizás es reglamentar cuestiones de la adicción del teléfono, de las pantallas, pero también de sustancias psicotrópicas, que eso está recontrapasando, ya lo estamos viendo hace mucho tiempo, desde los años 60, 70, pero ahora es un resurgir en un lugar de esto, ¿no? Entonces en ese resurgir es bueno buscar como otra vez, limitemos, saquemos lo que no, saquemos el divague cósmico y llevemos esto a algo más real, a algo más que tenga leyes, que tenga leyes, que tenga reglas, ¿tá? Después en relación a lo espiritual, a lo esotérico también, ¿no? La falsa gurú, el falso gurú, esta cosa más New Age de bueno, todo es porque no, Saturno viene a decir, bueno, pará, que esto sea un trabajo, que esto sea algo más concreto, vamos a cortar un poco las patas de lo que se va del plano de la realidad en un lugar. Siempre podemos discutir qué es real y qué no, obviamente, pero estamos hablando de lo que nosotros a través de nuestro cuerpo físico, que es nuestro templito, nuestro vehículo, y las antenas, que son los sentidos, podemos percibir. Eso es en lo que cree Saturno, de alguna manera, ¿tá? ¿Qué más? Yo me anoté acá algunas cosillas, pues para no olvidarme. Ponía acá eso, ¿no? Justamente que Saturno lo que hace es encarcelar esa energía, querer generar un dique en el océano, por eso es muy complejo, ¿no? Es una energía como muy, bueno, el agua siempre se va a querer filtrar. Entonces puse audiovisual, espiritualidad, encarar esto de las adicciones y bueno, y después lo que tiene que ver también con los sueños y los anhelos, porque Piscis siempre está en ese otro lugar, ¿no? En la nube, así tal cual en la nube de internet y la digital. Entonces Saturno viene a decir, hey, es como cuando hay algún aspecto, yo me acuerdo cuando me pasó Saturno por encima en tránsito de mi Neptuno natal, que también era bien eso, ¿no? Todo esto es divague, te pincha el globo, venís y decís, ay, mira todo esto, qué buenas estas ideas. No, es una estupidez eso. Pero te termina diciendo, pero ¿por qué no lo haces de esta manera? Es mucho más chiquito, mucho más simple, pero es mucho más real. Esto lo puedes hacer. Toda esa estupidez que me dijiste, no. Es eso, viene esa energía de todo esto que estamos imaginando, bueno, poquito, esto es posible, esto no es posible. Y en ese proceso, recordemos que esto, ¿no? Las energías y las funciones psicológicas, como nos pasa en la vida misma, como gatear y después aprender a caminar o aprender a hablar, primero decís todo mal cuando sos chiquitito, chiquitita, hasta que empezás a poder hilvanar una oración. Bueno, las energías, las funciones de los planetas las vamos primero viviendo e integrando hasta que justamente, o mejor dicho, las vamos vivenciando hasta que las podemos aprender, ¿no? Y en este caso va a ser igual, como siempre. Al principio las energías van a estar un poco
como complejas, con ese miedo de restringir, de no, esto no, hasta que lo vamos a poder como bajar más a tierra, y eso está bueno. Y después, bueno, te decía eso, perdón, estoy media como así, pero voy leyendo. Esto que te decía de que si tenés como, o sea, desde el plano personal, bueno, mirar un poquito cuáles son todos esos deseos que siempre te parecieron tan utópicos, tan inalcanzables, tan platónicos. Decir, bueno, ¿no? O no lo va a decir uno, va a aparecer esa sensación de te corto las patas hasta que esto es posible y todo esto otro no es tan posible. Siempre fíjate en qué área de tu casa cae esta energía de los primerísimos grados de Piscis, porque es en relación a ese aspecto de tu vida, a ese plano de tu vida, o sea, a esa área de experiencia en donde se va a manifestar, ¿tá? Esa energía. Y después otra cosa importante es que hay personas que van a tener su retorno de Saturno, las personas que nacieron con Saturno en Piscis, alrededor del 1994-95, que tienen entre 28, 29 y 30 años, sobre todo 29 los cumplen. Bueno, tienen su retorno de Saturno, es un momento re importante, es la típica situación de los 30, de me replanteo cosas, ya soy lo suficientemente grande, pero todavía soy lo suficientemente joven como para emprender cosas nuevas. Es un momento de responsabilidad, de madurez, sobre todo asociado a esta energía pisciana y al área, la casa en donde te caigas emplazamiento. Y después, por último, quería hacer dos cositas más. Quería hacerlo de 10 minutos, pero me estaría haciendo imposible. Lo primero, una cosa que me bajaba el otro día como data, que me había dado cuenta porque me estaba pasando a mí, es que Piscis también tiene que ver con la sanación, porque te decía, tiene mucho que ver también con esto de las Virgo, el eje Virgo y Piscis, con la enfermedad y con la salud, en el sentido de que en Virgo es cuando me genero mis rutinas saludables, mis hábitos, pero también en Piscis esta información más inconsciente, ¿no? De cómo casi siempre las enfermedades y los síntomas primero empiezan en otros planos invisibles, emocionales, ¿no? Psíquicos, espirituales, y van llegando después y se materializan en el cuerpo físico a través de una enfermedad, un síntoma. Entonces, en ese sentido, Piscis también tiene que ver con la sanación de esas cosas que andan por ahí, ¿no? Entonces pensaba en que puede tener que ver con la sanación de mis propios miedos, de mi propia energía saturnina, que como me da miedo, lo exagero para compensar. A mí no me pasa esto, entonces lo muestro mucho, o niego esa energía, eso es bien lo que nos genera Saturno, porque me siento vulnerable, porque esa energía me sale mal, porque no la sé hacer, porque es medio karmática, ¿no? Entonces la otra vez justo veía una publicación en donde hablaba de la típica esta, ¿no? De los tipos de herida de la infancia, de rechazo, de abandono, y hablaba unas cuantas más, estaba bueno, ¿no? Entonces en un momento yo vi que hablaba de la herida de injusticia. Y uno siempre conoce más esto de la herida de rechazo, la herida de abandono, y yo dije, claro, mi tema, Saturno en Libra, que también tengo a Júpiter, entonces ahí se ayudan, pero es muy del tema, y yo soy muy justiciera, soy muy de decir, no, esto es injusto, no, fue injusto porque yo tal cosa y vos tal otra, no. Entonces vengo justo resonando mucho en eso, y dije, bueno, es un momento también para sanar, Piscis, tu herida, Saturno, ¿no? Saturno genera como una cierta herida, como una cierta sensación de rechazo. Si no te comportás de esta manera, te castigaré. Eso es un poco la premisa saturnina, de observar tu Saturno natal en el tipo de energía que esté y ver si ahí podés escarbar un poquito para sanarlo. Y después, por último, así que en vez de un video de 10 minutos era uno de 20, el que lo quiera ver, buenísimo, y el que no, bueno, lo lamento, leerte lo que dice la agenda astrológica, Astrología Viviente 2023, que es un poco esto que decía, ¿no? De Saturno en Piscis. Bueno, dice, esto es importante, sister, ya que Saturno está 2 años y medio por signo. Las limitaciones nos suelen forzar a dar más de nosotras mismas, pues eso hace Saturno. Restringe, pero nos hace sentir realizadas cuando finalmente lo logramos. En Piscis trae dificultades para sentir, empatizar y fluir, pero a la vez nos vemos forzadas a hacerlo. Recordemos que Piscis tiene vínculo con las sustancias, las que enferman y las que curan, la imagen y proyección, cine, y las olas de corriente masiva, modas. Aunque Saturno tiene mala fama, también es la función materializadora, lo que se concreta en la Matrix. Legalización de sustancias psicodélicas para usos curativos, nuevos reglamentos en el cine, en las redes y en el uso narcotizante del celular, mayores restricciones en el uso de recursos de la moda, leyes sobre el maltrato animal. Y en tu vida personal habrá que hacerse
cargo de las evasiones, ensoñaciones y divagues cósmicos que ya no corren. La falsa gurú o las automentiras, a la profe severa saturnina no le gustan, mejor llevar lo esotérico y espiritual al plano de lo serio y formal. Pero ojo, porque Piscis también inunda los límites saturninos, quizá haya que lidiar con el desborde emocional o sentirse perdida. Sea como sea, vamos a tener que superar miedos e inseguridades tan reales como fantasías. Saturno estuvo en Piscis en 1994 al 96. Puse, decime que ya habías nacido, por si te sirve para hacer memoria. Así que a segundos de 20 minutos de este video, te mando un beso y vamos arriba con Saturno en Piscis, que lo vivamos lo mejor posible.